¿De vez en cuando o no? Ahora menos. Ahora menos. Desde que, bueno, falleció mi abuela, menos, digamos. Pero sí he ido, o sea, ahora voy más en un rol institucional a hablar con el intendente o con alguna actividad o a hacer alguna capacitación o a visitar alguna institución. Eso sí he ido. Hoy de paso voy al museo cada vez que voy. Claro, ¿y qué recuerdos te vienen a la mente? ¿Qué imágenes recreás cuando pasás enfrente de la casa de tu abuela donde se ha juntado la familia tanto tiempo? No, las mejores, pues yo también la otra vez hablábamos, ¿no? Con mi familia. Yo me acuerdo de chico de ir por ahí un fin de semana, me iba a lo de mi abuela, de pibe, de guacho tendría, qué sé yo, 12, 13 años. Me iba a pasar el fin de semana a lo de mi abuela y nada, tenía algunos amigos en Trenel, o en el verano o en el invierno iba y me quedaba, iba al club, jugaba al básquet ahí, o iba a la pileta, o a la vuelta de lo de mi abuela había un lugar donde se jugaban los jueguitos, en aquel momento los jueguitos, las fichas. Sí. En la esquina. Me acuerdo que nunca le conté a mi familia, pero tipo 11, ponele, mi abuela nos hacía comer y a dormir. Y tenía una ventanita ahí en la habitación. Una ventanita que entraba en mi físico tenía, digamos. Sí. Y el único problema es el piso de pinotea. Claro. Te delataba. Me delataba. Entonces había que meter algo con medias como para amortiguar y... Entonces siempre iba con un amigo a pasar el fin de semana y mi amigo me hacía pie. Salíamos por la ventanita, nos íbamos a la vuelta a jugar a los fichines y tipo 12, 12 y media volvíamos. Y entrar otra vez por la ventana. Claro, porque el problema de mi abuela es que mi abuela me decía volvete a las 9. Claro. Y 9 menos cuarto estaba llamando a la policía si no estaba, digamos. O sea, mi abuela era excesivamente puntual y de eso mi viejo... ¿Es igual tu papá? Igual, absolutamente puntual. Te dice pasar las 8 y 8 menos cuarto si no estás te está puteando, digamos. ¿Y se enoja, por ejemplo, tu viejo que no sé si está previsto un almuerzo a las 12 y media y le caes a la 1 y pico? No, los almuerzos está acostumbrado porque cada, viste, coincidir con todos nuestras hermanas. Sí, es complicado. Pero para cosas que tiene que hacer él y vos tenés que pasarlo a buscar o tenés que quedar en encontrarte con él, obsesivo, Sí. Obsesivo con la puntualidad, cosa que a mí me hubiese encantado heredar ese mérito. ¿No sos puntual? No, me cuesta muchísimo y sé que es una falencia, uno de mis principales defectos. Bueno, hoy vine a las 9 menos 1. Le vamos a agradecer a Pablito, ¿no? Pablito lo vas a buscar. Pero tengo que trabajar en eso porque me parece, y además odio esperar. Entonces, como odio esperar... También, es feo que te esperen, ¿no? Totalmente. Me pongo en el lugar del otro y tengo que hacer lo mismo. Taco, ¿con tu viejo te llevas 46 años? ¿Más o menos? 84, papá, sí. Sí, 46 años. Dos tipos políticos. ¿Se llevan bien en cuanto a las discusiones políticas? Digo, son contextos diferentes, épocas diferentes, generaciones diferentes, más allá de compartir el mismo espacio político, el sentimiento peronista y demás. ¿Es difícil comulgar con tu papá o no? No. No. A ver, tengo discusiones, hemos tenido discusiones sobre frentes electorales, sobre cómo nos cae en términos políticos, digo, no personales, tal o cual dirigente y demás, pero por supuesto que como me conduce, son muchas más las similitudes y las diferencias, digamos. Y por eso es que yo la verdad que a mi viejo le reconozco al día de hoy no solo todo lo que dio en términos políticos, de gestión, institucionales para la provincia de La Pampa y demás, sino que su vocación por la política hace que con 84 años, no sé, se vaya a una localidad a hablarle como fue, no sé, a Hacha con el Consejo Provincial del partido, a hablar con los compañeros y a seguir bregando por la unidad de nuestro partido que tuvo resultados durante la historia de la provincia de La Pampa. El peronismo en La Pampa no le conoce la cara a la derrota, digamos, y eso es en parte por los distintos gobernadores que han habido,
él es uno de ellos, y también por una fuerza aglutinante que el peronismo logró sostener y consolidar en la provincia, también producto de sus referencias. Y bueno, creo que yo le reconozco a él el gran aporte en ese sentido. Así que, volviendo a la pregunta, si son más las diferencias que las similitudes, no, me conduce del principio hasta el final en un conjunto, y las diferencias que tenemos las debatimos, y él siempre con muchísimo respeto trata de persuadirte, y como siempre ve un poquito más que el resto, terminás dándole la razón con el tiempo. Claro, no, yo iba puntualmente, por ejemplo, a, no sé, que vos le digas, las campañas de hoy pasan por las redes sociales, y tu viejo tiene otra forma quizás de hacer campaña. ¿Eso puede llegar a ser un contrapunto o no? No, porque él en ese sentido ¿Es abierto? Sí. Ah, muy y por más de que no cero tecnología. O sea, sí. Yo le regalé un celular en el 2003, lo tuvo un mes y lo tiró, digamos. O sea, no usa directamente. Ahora se dio cuenta que, o sea, hay gente que lo puede llamar. En aquel momento tenía su secretario, era senador y demás, y ahora tiene un celular de esos viejos que era de mi mamá, se lo dio, perdón. Y que tiene el verde, el rojo, claro, llamar y llama, corta y corta y atiende, digamos, claro. No le pida más, no le pida que cabecee. Entonces con eso se defiende, pero es un tipo que comprende los avances permanentes de la comunicación, porque además lee los diarios digitales por ahí en la computadora de casa. Mi vieja cero manejo de computadora, mi vieja lo sienta y se pone a leer. En eso por eso yo a veces cuando se discute del progresismo o el conservadurismo, yo siempre sostengo y diré que uno puede ser un conservador a los 20 y un progresista a los 80, digamos. Claro. No es una cuestión generacional, es una cuestión de sostenimiento de ideas. Y hay expresiones de los dos lados. Hay tipos de alta avanzada edad, como el gobernador o como mi padre, por más que el gobernador es muchísimo más joven que mi padre, que tienen visiones progresistas sobre ciertos temas, y hay juventudes que hacen comunicados o votan leyes en la Cámara de Diputados de la Nación que a mi criterio tienen que ver con un conservadurismo o con un status quo. Claro, no tiene que ver con la edad, ¿no? Está claro eso. ¿Y cómo ves la situación del país en estos momentos? Como la ve, creo que la gran mayoría de la sociedad. Eso es lo que yo interpreto. Por eso el año pasado votó el 60% una opción que no era Macri, no era Bullrich en Provincia de Buenos Aires, no era aquí acá, hubo un 60% en todo el país que no se expresó. También es cierto que ese 60% está heterogeneizado, digamos, bien, y que es responsabilidad nuestra homogeneizarlo con una propuesta electoral creíble, sólida, que no solo proponga a la sociedad volver, porque hoy hablábamos fuera en off, digamos, ¿no? De que esto de que vamos a volver, yo comprendo, pero ¿falta autocrítica, decís vos? Nosotros nos fuimos en el 2015 porque hubo cosas que se hicieron mal. Entonces, si solo tenemos que ir a interpelar a aquellos que se vieron tentados por la propuesta electoral de Macri en el 2015. Claro. En La Pampa, el balotaje ganó Macri, digamos. O sea, hay que decirlo para reconocerlo. Incluso sabiendo lo que era un neoliberal al frente de un país, ¿no? O no, porque justo ayer Kicillof lo decía muy bien. Mirá, si lo decía Kicillof, que es duro y puro de kirchnerismo, falta que algún extremo kirchnerista se ofenda por lo que digo. Si el tipo es autocrítico y te dice que Macri en su campaña electoral le hablaba a los jubilados y le decía que le iba a dar el 82%. Le hablaba a los trabajadores y le decía que no le iba a sacar, le iba a sacar ganancias. Le hablaba a los docentes, le decían que tenían que cobrar como Vidal 40.000 pesos como mínimo. Le hablaba a los trabajadores en general diciéndole que iba a combatir la inflación y que era una boludez, básicamente revertir esos índices. Bueno, toda esa estafa electoral, a mi entender, porque no cumplió ninguna de sus promesas. Primero fue el primer semestre, el segundo, brotes verdes, luz al final del túnel. Ya con 3 años de gestión, creo que la sociedad está lo suficientemente madura como para analizar esa gestión y darse cuenta que lo que se le prometió no se cumplió. La revolución de la alegría no llegó, las inversiones tampoco, ni lluvia, ni garúa, y las que vinieron son especulativas, que vienen y se van, cambian dólares por pesos, los pesos los meten en la bicicleta financiera, vuelven a cambiar dólares y se van.
te desregularon las tarifas, te las dolarizaron. Digo, todas esas cuestiones creo que son parte de una estafa, a mi entender, y con mucho respeto lo digo, de una estafa electoral, porque lo que se prometió no se cumplió. Y hay que ser inteligentes para ir a hablar con... No hay que enojarse con la gente que lo votó. Hay que ir a hablar uno por uno con ellos y decirle, a ver, vos creíste esto, bueno, no te lo cumplió, nosotros te podemos proponer algo mejor, cumplible, quizás no sea el 82%, si es que no se puede llegar a ese, pero será lo que te podamos cumplir. Entonces digo, para finalizar, ser inteligentes en cuál es el mensaje que vamos a tener el año que viene, además de ser inteligentes en cuál es el candidato que vamos a llevar o cuáles son los que van a participar de la PASO. Y además en el mensaje, esto de decir, vamos a volver está perfecto, pero vamos a volver para ser mejores corrigiendo lo que se hizo mal. Te pregunto desde el lado de Convergencia, como dirigente político, ¿son inevitables las internas en La Pampa, dentro del oficialismo, obviamente? Las localidades es más complejo evitarlas. La provincia, creo que si hay voluntad de todos los sectores, un diálogo abierto entre el gobernador y todos los sectores, pues coincidimos en que el gobernador es la figura que aglutina, digamos. Entonces, creo que convocando a todos los sectores, a los intendentes, a los legisladores, al presidente del partido, a los referentes de las distintas líneas del peronismo, a las centrales gremiales, a los dirigentes de otros espacios políticos que son afines al justicialismo y que claramente se van a sentir más cómodos en una PASO con nosotros que conformando el Frente Cambiemos. Si hay ese grado de madurez, me parece que podemos evitarlas y sería lo mejor para que eso no derrame en las localidades, porque cualquier candidato que se quiera presentar a gobernador en una interna va a querer tener su intendente. Y si el intendente lo acompaña bien, y si no, le pondrá un candidato al intendente. Y no importa si es del partido o no, entonces eso suele traer aparejado que en algunas localidades hemos perdido por eso. Entonces me parece que la provincia podría darse un escenario de unidad, y en algunas localidades es más complejo, fundamentalmente la ciudad de Santa Rosa, que ya hay 4 o 5 o 2 o 3 candidatos lanzados y es más difícil persuadirlos para llegar a una unidad. ¿Cómo evalúas este paso que han dado los intendentes, de juntarse y de formar una suerte de espacio de poder para tratar de tener decisión en lo que es la conformación de la fórmula provincial del PJ? Lógico lo veo lógico, no me sorprendió ni mucho menos. Yo recuerdo reuniones de intendentes en el 2015, reuniones de intendentes en el 2013, reuniones de intendentes en el 2011. Son un factor de poder importante, tienen una representación territorial que nadie puede negarles, y está muy bien que se reúnan, que compartan un diagnóstico y que a partir de ahí propongan, dialoguen, aconsejen, y sean elementos de consulta del gobernador a la hora de designar la fórmula. Yo lo que decía en la radio y la otra vez, y lo sostengo, es que no alcanza con un acuerdo dirigencial, a mi entender. Además de un acuerdo dirigencial, tiene que haber un acuerdo que genere un piso popular, digamos. Vos me decís cómo se consigue eso en una elección, claro. Pero si evitamos una interna, que sería lo mejor, tenemos que tener mediciones donde nos establezca más o menos de qué piso arrancamos. Digo, si arrancas con 2 puntos, vos sabés que tenés que correr ligero y desde el banco. Si arrancás con 10, 12, 20, y después podés sumarle todo lo que si es que el gobernador no es candidato, no lo sé, todo lo que el gobernador y lo que el gobierno y lo que el resto del peronismo puede aportarle, sabés que vas a tener que correr igual de ligero, pero quizás vas a tener que focalizar en otro aspecto de la campaña. No es lo mismo focalizar en ampliar la imagen de conocimiento de un candidato, que puede ser uno de las debilidades, o ampliar en la propuesta electoral, o ampliar en dar vuelta a la imagen negativa o profundizar la positiva. Creo que son distintos aspectos que eso se mide. El gobernador lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo. O sea, históricamente se hizo así. Sí. Recuerdo la elección del 2003, mi padre tenía mucha más cercanía con Medisa, con Valari, hasta con el propio Jorge. Y el tipo que más medía era Ver. Y que aseguraba el resultado a su entender
era Berna, y ahí no priorizó si es de mi riñón, si es de mi espacio. No digo el que ahora más medía, ¿no? Lo pragmático de la política. Vos tenés que ganar. Si es de tu espacio, mejor, digamos. Claro. Pero si no, tenés que ganar. Seguro. Te tiro 4 o 5 nombres y me decís algo cortito de cada uno. Berna. Mira, momentos también. Estoy con momentos hoy a la mañana, porque tuve momentos en los cuales tuve una opinión muy encontrada con él, muy autocrítica de él. La hice pública, inclusive. Y antes tuve una valoración muy positiva de él, siendo intendente de Pico. Recuerdo actos en Pico, en Ferro de Pico, cierre de campaña, donde era el candidato a intendente. Siempre esperábamos a ver sus frases, porque tiene un humor importante. Entonces yo era pibe y bueno, luego hubo desavenencias, desinteligencia, falta de acuerdo, fundamentalmente en la interna del 2007, donde tuvimos opiniones encontradas, fundamentalmente nosotros en un apoyo más claro al gobierno nacional, él con un apoyo más contrario, digamos, cada uno con sus fundamentos, con sus argumentos, y luego otro camino de entendimiento, siempre dentro del peronismo, por supuesto, un camino de entendimiento que se comenzó a trazar allá por el 2011, 2012, y bueno, parte del 2013, en una interna que también él tuvo su participación, acompañándonos, quizás no explícitamente, pero sí en muchas localidades. Y bueno, y ahora con una gestión compartida, digamos, yo en la Cámara y él desde el gobierno, donde pude conocerlo más. Yo no lo conocía, el resto era mediáticamente. Una relación más cercana, ¿no? Le reconozco un tipo de gestión, laburador, muy capaz, con un caudal importante de votos, que siempre defendió los intereses de la provincia. Eso se lo reconocí siempre. Y claro, hoy me parece que es la figura aglutinante en términos electorales de poder. Y creo que lo meto a mi viejo en esto porque mi viejo tiene otra manera, pero creo que se complementan muy bien. Quizás lo que le falta a mi viejo lo tenga él, y lo que le falta a él lo tenga mi viejo. Entonces creo que hace una pareja que se complementa muy bien para la política de La Pampa. ¿Macalister? No lo conocía, compartí elección en el 2013, él por su espacio, nosotros por el peronismo. Le reconozco un tipo laburador, perseverante, como te doy los pros y los contras, digamos. Sí. Perseverante, caminador, de gestión, y por ahí como contra, creo que de hecho él en alguna charla que hemos tenido me lo ha reconocido. Quizás le falta por ahí una formación más profunda, porque no viene del palo de la política, viene del deporte y se está formando, digamos, está en una gestión muy importante como la Secretaría de Deportes. Pero bueno, disentimos ideológicamente en muchas cosas. Igual yo tengo un gran respeto por él. Antonio Aguirre. Te iba a decir Macri, pero te lo digo después. No lo conozco con profundidad. Hablé una vez cuando entró como intendente, donde conversamos por algunos temas de la Cámara, me acuerdo, y donde le propusimos también las cosas que hacían falta para la ciudad, la colaboración de parte nuestra. No tuve diálogo después, alguna cuestión de alguna inscripción de la Cámara a la Municipalidad o viceversa, que luego fue, a mi entender, no se dio, digamos. Eso también es personal, no tengo mucha relación de lo personal. Desde la gestión, me parece que es una gestión peor que la que tuvimos. Más allá de que Luis era un tipo Luis Larrañaga, sí, un tipo muy excéntrico, también no venía de la política, por muchos errores, pero era un tipo que caminaba también, ¿viste? Y ponía la trompa, venía a los barrios, se bancaba los insultos cuando había que bancárselo, eso se lo reconocí, y creo que en este caso ni eso, digamos, ¿no? Creo que también es una personalidad compleja la del intendente, que creo que hay que decirlo, y esto no está mal hacerlo, digamos. Yo no hago una valoración personal de su gestión, creo que
En términos de prioridades, vamos a lo profundo, digamos, tenemos un plan de obras y saneamiento que tenía la ciudad y hace 3 años que no lo conocemos. Tenemos una gestión municipal que se comenzó a pelear con los trabajadores del municipio, después con los representantes de los trabajadores que son los gremios, después se empezó a pelear con la cooperativa, después se empezó a pelear con el gobernador, después se peleaba con el presidente cuando no le mandaba dinero para las inundaciones y después se empezó a pelear con los concejales de su propio partido. Y los vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes, pero digo, en términos políticos, ahora la última que se pelea con un funcionario que puso él, digamos. Pelea, discute, debate, disiente, y me parece que en eso confrontar con todos a la misma vez me parece que no es positivo para una ciudad que tiene problemas estructurales de fondo. Macri. En las antípodas, digamos, pero firmemente en las antípodas del pensamiento, de gestión, de lo ideológico. Pese a eso le reconozco 2 o 3 ideas progresistas que creo que es una, perdón el término, es una boludez oponerse por oponerse, digamos. Oponerse al Metrobús me parece una boludez del peronismo de la ciudad de Buenos Aires. Oponerse a la movilidad sustentable me parece una boludez, digamos. O no avanzar en esa política, porque si no lo hizo Macri hace 10 años. Y si la idea es buena, ¿cuál es? Digamos que el peronismo tiene que oponerse por oponerse así. Y una vez que tira un centro, ¿viste? Aprovechalo. Digo, hay cosas que si son buena idea hay que tomarla, o sea, y hay que profundizarla y hay que mejorarla. Porque además Macri fue inteligente y tampoco tocó la asignación universal por hijo, por ejemplo, que es una medida implementada por el gobierno de Cristina. Entonces, la oposición por oposición misma no. Por supuesto que nos dividen muchísimo más, prácticamente casi todo con este gobierno. Que claramente hoy te lo explicaba en el transcurso de la charla, ¿no? Todas las medidas que tomaron, desregulación de importaciones, apertura indiscriminada de los mercados, inflación, incrementando los niveles de inflación producto de esas medidas, despidos, desocupación, tarifas. Todo eso estamos de acuerdo, pero me parece que la única manera de salir de esta situación es con votos. Por eso hay que hacer un gran frente electoral de cada año que viene. Rubén Marín. Mi conductor, mi referente, mi contención, mi pilar en la política, digamos, y bueno, todo eso. ¿A Gustavo Parra cuánto lo extrañás? Cantidad lo extraño. También era mi segundo conductor, digamos. O sea, era, además de las cuestiones personales, ¿no? Que lógicamente era mi amigo, digamos. Nada, un conductor desde la política también, un referente político. ¿A dónde te ves en el 2019? No queda no tanto. No sé, Fabricio, no sé. No sé, yo creo en los proyectos colectivos y creo que mal podría anteponer un nombre personal mío o del espacio en el cual milito ante un proceso de unidad que se está gestando o se está tratando de consolidar. Creo que sería un error de mi parte y no facilitaría un proceso de unidad anteponer un nombre o para intendente o para gobernador o para vice o para diputado nacional o para diputado provincial o para concejal, porque en eso en la política uno tiene que estar en el lugar que corresponde en razón de un proyecto colectivo y no es verso. A mí me ha tocado acompañar a fórmulas que no eran de las más gratas, pero cuando uno cree en los proyectos colectivos y sabe que esa fórmula es lo mejor para ese proyecto, delega sus aspiraciones personales. Entonces creo que en este momento no es prudente avanzar con una candidatura personal. Taco, muchísimas gracias por venir, gracias a Pablo, que siempre está laburando a la par tuya y que te trajo hoy, por la duda de que llegaras tarde. Fue un gusto que hayas venido a compartir esta charla donde, como te decía al principio, desnuda un poco al personaje más allá de tu trabajo diario. No, el agradecido soy yo, me encantó la entrevista, tampoco habíamos hablado mucho. Es que no te podía contar mucho porque si no perdemos espontaneidad. No, pero me han hecho un par de estas entrevistas y me siento medio raro al principio, pero después me voy soltando y cómodo y te agradezco la invitación, la predisposición y la buena onda de la entrevista, al igual que a tu equipo. Espartaco Marín pasó una nueva historia de vida aquí en el Mirador. Nos volvemos a encontrar el sábado a las 9 de la mañana. Chau, chau. ¿Bien? Muy bueno, muy bueno.